Bueno, muy buenos días a todas, todes y todos. Bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Pues nada, cuéntame, ¿qué tal, Pau? Porque hacía mucho que no coincidíamos aquí en La Frívola. Ya, la verdad es que te tienes que venir más, que así parece que soy como más inclusiva con los hombres, ¿no? Podría decirse que soy tu cuota. Eso eres exactamente, mi cuota de señores, pero ojo porque también es verdad que últimamente estamos hablando de señores mogollón, ¿eh? O sea, y hoy además vamos a hablar de otro más. Igual me estoy pasando de Pero inclusiva. te me estás diciendo, ¿de quién estamos hablando, Pau? A ver. Pues mira, vamos a hablar del fotógrafo italiano Oliviero Toscani, conocido como el fotógrafo de Benetton, aunque no solo ocurrió en Benetton a lo largo de su vida, pero bueno, esto es allí mucho tiempo con esa marca y se le ha acabado asimilando. Que falleció el lunes de esta semana a la edad de 82 años y al que durante estos días se ha recordado bastante en un montón de artículos y tal, porque la verdad es que su historia es bastante interesante. Da por lo menos para hacernos bastantes preguntas y poner varios temitas sobre la mesa, yo creo. Pues yo la verdad es que no le conozco, aunque sí que me suena haber visto el nombre en medios estos días, así que vamos, cuéntanos un poco más sobre este hombre. Pues mira, como decía, Oliviero Toscani nació en Milán, Italia, en 1942. Era hijo del primer fotoreportero del Corriere della Sera, Fedele Toscani, que fotografió a Mussolini durante su vida y luego le fotografió también colgado boca abajo en Piazzale Loreto. Y Oliviero pues, ha pasado a la historia principalmente por haber impulsado como director de arte algunas de las campañas de moda más polémicas que se han visto en la historia durante las décadas, sobre todo de los 80, los 90 y principios de los 2000, para la marca de ropa también italiana Benetton, fundada en 1965, a la que se unió él en 1982. Seguro que algunas la recordáis o al menos os suenan un poquillo. Quizá las más populares fueron aquellas que versaban en torno a la temática antirracista. ¿Recordáis, por ejemplo, eso de United Colors of Benetton, algo así como los colores unidos de Benetton? Pues fue un eslogan publicitario que acabó convirtiéndose en el nombre mismo de la marca y que surgió a partir de la campaña que a Toscani se le ocurrió cuando empezó a trabajar para ellos, ¿no? Esa campaña de 1984 que consistía en imágenes en las que aparecían jóvenes de distintas edades y racialización y donde se podía leer tutti y colori del mundo, todos los colores del mundo. Con lo que hacía pues una especie de juego de representación. Se cogía la idea de que la ropa de Benetton era muy colorida para introducir una cuestión sociopolítica, en este caso pues el antirracismo. De hecho, esa llamada a la integración mutua de todas esas personas sin discriminación por cuestiones de racialización fue una de sus líneas insignia durante toda la carrera de Toscani. Ahora estamos más acostumbrados a ver personas racializadas en las campañas de moda, a veces incluso en casos de washing y tal, pero en los años 80 eso debería ser incluso más fuerte, ¿no? Claro, es que en ese momento era como muy transgresor todavía. De hecho, en ese tiempo le decían que qué hacía haciendo fotos de negros, que hiciese fotos a gente blanca y rica, o sea, sin palabras, pero bueno. Fue algo que en la relación entre Toscani y Benetton, como decía, pues se convirtió en una constante. También es muy famosa, por ejemplo, una imagen de otra campaña de mediados de los 90, de 1996, en la que aparecían 3 corazones en plan crudo, no dibujados y cookies y tal, no, 3 corazones órganos que no son aptos para personas aprensivas y en cada uno de ellos se podía leer respectivamente white, black y yellow, mandando como el mensaje de que la raza era en realidad una ficción, una categoría construida políticamente que no tenía una justificación biológica real. Llegó incluso a fundar una revista Toscani con ese leitmotiv antirracista también llamada Colors, que él consideraba transgresora porque en ella quería que apareciera gente corriente, cotidiana, ¿no? Nada de famosos, ni de noticias de famosos, ni nada de eso. Y bueno, ese antirracismo lo mezclaba también con una perspectiva bastante interseccional, muy interesante. Otra de sus imágenes muy famosas fue en 1991, una de una familia compuesta por 2 mujeres lesbianas, una blanca y otra negra, y su peque de rasgos asiáticos, o sea, algo impensable totalmente para la época, para principios de los 90. Pero es que la cosa no se termina ahí, ojo, porque estas fueron quizá sus fotografías más light. Pues sí, estas eran las más light, Pau, como eran las no light. Pues es que eran hardcore algunas. Por ejemplo, sacó otra campaña también recién estrenada en la década de los 90 con una fotografía que no había hecho él, sino que la había hecho Therese Frere unos años antes, en la que aparecía postrado en la cama el activista gay de Ohio, David Kirby, que se encontraba en estado terminal por culpa del SIDA y estaba acompañado de su padre, su hermana y su sobrina, y es una imagen súper dura. Y tanto Toscani como Benetton recibieron muchísimas críticas y llamadas al boicot de parte de grupos que creían que resultaba ofensiva, incluidas, atención, asociaciones católicas que decían que recordaba a la imagen de la Virgen María abrazando a Jesús después de ser crucificado y que parecía que se estaban burlando de ellos. Ya me dirás tú que tiene la imagen de graciosa o de burla, en fin.
La verdad es que, o sea, sin palabras, pero bueno. Aunque sí que es verdad que luego Toscani sacó en algún momento también campañas que hacían referencia explícita y crítica a la religión y que habrían ofendido aquí en España en pleno 2024 o 2025 los sentimientos de abogados cristianos. También os digo porque hubo una, por ejemplo, en la que aparecían besándose una monja y un sacerdote que tenía tela también, pero bueno. Que el tema del SIDA fue también algo muy recurrente durante los años de Toscani en Benetton. Sacaron imágenes con personas afectadas de VIH que visibilizaban sus rostros, imágenes de condones gigantes ahí puestos en plena calle. Y Toscani tenía muy claro cuál era el enfoque de politización de este asunto. En una entrevista que le hizo el periodista Rafa Rodríguez para El País Semanal en 2022, denunciaba explícitamente cómo le preocupaba en aquella época el modo en que se relacionaba a través del SIDA el sexo de algunas personas con la muerte, no el sexo de todas las personas, de algunas personas. Y bueno, Rodríguez le preguntaba si podría haberse hecho una campaña similar con los enfermos de COVID y Toscani respondía que no sería lo mismo porque el VIH significaba un estigma social asociado a la homosexualidad. El problema, decía, no era tanto la enfermedad como la implicación moral y religiosa que el COVID no tenía. Y no fue el único tema de política y salud en el que se metió este fotógrafo. En el 2007, coincidiendo con la Semana de la Moda de Milán, lanzó una campaña, esto ya estando fuera de Benetton, contra la anorexia, que también era fuerte. O sea, en plena era del culto absoluto a la delgadez extrema, sobre todo en el mundo de la moda, que fue mega problemático para las chicas de entonces y tal. Pues bueno, fue otro de los temas que tocó Toscani. Así con otro de los temas, Pau, pero anda que no ha tocado temas este hombre, un todólogo en toda regla. Y no hemos acabado, porque otro de los temas que tocó fue la guerra y los conflictos bélicos, por ejemplo. O sea, esto no para. En el 94, si no me equivoco, un año antes de que la OTAN interviniera en la guerra de los Balcanes, sacó con Benetton también una campaña con la imagen del uniforme ensangrentado de un soldado asesinado pidiendo expresamente la paz y buscando desmitificar la imagen del héroe que muere por su país. Que esto sí que me levantó muchas ampollas y recibió la condena pública del gobierno francés, del Parlamento británico. Se abrió un debate tochísimo sobre si estaba instrumentalizando a las víctimas del conflicto de los Balcanes para hacer publicidad. Y bueno, él lo que explicó al respecto fue que le ponía muy nervioso que en aquel momento los noticieros abrieran con titulares sobre el divorcio entre el príncipe Carlos y Lady Di en lugar de tener la mirada puesta en el conflicto, y señaló también el poder del uniforme solo por sí mismo de la ropa para visibilizar el horror sin que tuviese que aparecer ningún cuerpo. La verdad es que solo con verlas impactan estas imágenes, lo dicen todo. La verdad es que sí. Bueno, también antes, por ejemplo, en el 85 había sacado otra campaña con motivo de que parecía que se acercaba el fin de la Guerra Fría, con una niña y un niño vestidos de Estados Unidos y de la URSS abrazándose. Hizo otro también en el que salían en plan muy amigos, un judío y un palestino juntos, que él, por cierto, años después, para otro de sus proyectos, viajaría a Jerusalén, a Hebrón y a toda esa zona para hacer un reportaje fotográfico sobre ejemplos de la cotidianidad en los que palestinos e israelíes vivían en perfecta armonía, como para contar esa situación, ¿no? Y eso sí, no se quiso pronunciar sobre lo que él opinaba al respecto de la ocupación israelí, aunque luego es verdad que en todos estos temas internacionales pues parecía que no tenía una posición geopolítica muy politizada o crítica. Al final pues era más bien como una especie de artista humanista que abogaba por la paz y la hermandad, pues un poco en genérico, que eso a veces te hace acabar comprando por inercia los marcos hegemónicos, pero también es cierto que en su último año de vida sí que cedió una de sus fotografías realizadas durante ese proyecto suyo que hizo fuera de Benetton en 2007 a la iniciativa Pictures for Palestine, que busca pues recaudar fondos para la población en Gaza y denuncia el genocidio. Y el tipo pues estaba en contra, eso sí que es verdad, de la cultura única, que esto lo contaba muy en detalle esa entrevista que mencionaba antes de Rafa Rodríguez, que según él pues esa cultura única mataba las expresiones culturales locales y era declaradamente antibelicista. Entonces, por lo que dices, no siempre trabajó para él. Entonces. Ah, no, eso no. Trabajó con bastantes marcas y revistas y tal, pero ahí es donde estuvo como 20 años, aunque acabó mal con ellos a principios de los 2000 porque hizo una campaña contra la pena de muerte y al parecer a algunos de los aliados económicos, de los clovitas económicos de la marca, no les sentó muy bien y le despidieron. Y entonces él empezó a criticar que, bueno, que al final una marca lo único que quiere es vender camisetas. Luego es verdad que a lo largo de los años tuvo un par de acercamientos otra vez a Benetton, pero volvieron a tener movida y bueno, no sé, al final yo creo que parecía un poco como que aspiraba él a hacer un formato de fotoperiodismo aplicado al mundo de la publicidad y la moda. Supongo que en lo que pudo pues aprovechó lo que Benetton le ofrecía y a su vez pues Benetton le convenía en general dejarle hacer
lo que le daba más o menos la gana, porque pues, el rollo que llevaba les daba mucha pasta y tal. Que eso nos lleva a hacernos las preguntas de siempre, ¿no? De si realmente una industria como la de la moda y una gran marca puede generar un cambio político profundo con la visibilidad de determinadas cuestiones, o si por lo contrario siempre don dinero acaba mandando por encima de las buenas intenciones. Claro, es un poco si aún así merece la pena utilizar esas grandes empresas, que no dejan de ser altavoces, para colocar temas en la agenda, aún asumiendo que ellas en el fondo son quienes te están utilizando a ti, pues bueno, hay que dar eso para darle una vueltecita. Y lo que sí está claro es que Toscani era un tipo pues muy fan declarado de la polémica, que creía que generar polémica era lo que llama a una movilización, a una autocrítica, a un cuestionamiento. Decía también que un artista pues tenía que ser provocador, porque su labor era provocar algo en los demás, literalmente, y se declaraba en contra de la corrección política, aunque no de la corrección política de cualquier manera, tampoco era una cuestión de hacer polémica por hacerla, ojo. Porque siempre tenía más o menos el mismo sentido para él. No se ponía, por ejemplo, a entonar discursos machistas o LGTBI-fóbicos o racistas en sus últimos años de vida porque el feminismo o el antirracismo fuesen lo políticamente correcto, como llevan tiempo argumentando los fachas, sino que era una ruptura de la corrección política más orientada a cuestionar los axiomas del protocolo y del poder, de la religión, del decoro, del pudor, de lo que se suponía que se podía mostrar y cómo se podía mostrar y de lo que no. Y es verdad que también Toscani pues supo utilizar la industria de la moda para hacer esto. Y nada, y para terminar, mencionar que en sus últimos años se reafirmó muchísimo en su crítica al fascismo y a personajes como Meloni. Pues